días a todos. Bienvenidos a nuestra aula virtual de ELISA. Hoy estamos muy felices porque este espacio hace parte de la celebración de nuestros 37 años de trayectoria, acompañando a los profesionales contables, financieros, empresariales en su gestión diaria. Gracias por estar con nosotros y ser parte de esta comunidad que sigue creciendo y transformándose. El tema de hoy es reforma laboral e impactos de nómina. Mi nombre es Viviana Paola Salamanca y tendré el gusto de acompañarlos durante esta sesión. Antes de dar inicio a la conferencia, queremos contarles que este espacio es posible gracias a la alianza que hemos trabajado junto a Global Gap, especialistas en soluciones contables, financieras y tributarias. Ellos cuentan con más de 13 años de experiencia ofreciendo servicios en gestión de impuestos, outsourcing BPO, nómina, auditoría fiscal, consultoría y capacitaciones empresariales. Cuentan con presencia estratégica en diversos países de América Latina, Europa y Asia, lo que permite fortalecer su capacidad operativa y garantizar una cobertura internacional eficiente. Los invitamos a conocer más sobre Global Gap y sus servicios. En la presentación encontrarán su información de contacto y con mucho gusto estarán disponibles para resolver sus inquietudes. Además, pueden seguirlos en redes sociales buscándolos como Global Gap o Global Gap Colombia en Instagram y LinkedIn. Hoy nos acompaña Liliana Torres. Por acá, bienvenida Liliana Torres. Hola Viviana, muchas gracias. Ella es contadora pública, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con más de 20 años de experiencia en áreas contables, administrativas y de gestión del talento humano. Se ha consolidado como una profesional experta en la aplicación estratégica de la normativa laboral y en la administración integral de los recursos humanos y nómina. Actualmente se desempeña como directora junior de recursos humanos y nómina de Global Gap Colombia, liderando procesos que ofrecen y fortalecen la eficiencia organizacional y garantizan el cumplimiento normativo. Así que bienvenida Liliana nuevamente, por acá te vamos a tener en el espacio de hoy. Durante toda la sesión también nos estarán acompañando como moderadores Juan Mercado, él es analista de marketing en Global Gap, Sandra Paola García, asesora técnica de Lisa, y Andrés Alemán Cárdenas, gerente regional de Antioquia. Ellos estarán muy atentos en el chat para contestar todas las dudas e inquietudes que surjan durante nuestro espacio. También les recordamos que nos pueden buscar o nos pueden encontrar en nuestra página web www.elisa.com. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Elisa Software y en nuestras redes sociales como @ElisaSoftware. Nos encuentran en Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok y X. Allí pueden encontrar contenido de su interés. Si ya nos sigues, gracias por ser parte de esta comunidad. Y si aún no, este es el momento para unir. También nos pueden encontrar en WhatsApp, correo electrónico y nuestra asistente virtual, Eli. En este momento estamos viendo que están ingresando varias personas a nuestra aula, así que vamos a dar el espacio para que sigan ingresando. Y la invitación para los que ya están presentes es que pueden dejar desde este momento sus preguntas en el chat. Al finalizar, tendremos un espacio exclusivo de interacción con Liliana, que es nuestra conferencista del día de hoy. Y al cierre también encontrarán en pantalla un código QR para acceder a nuestra encuesta de satisfacción. Su opinión siempre será clave para nosotros para seguir mejorando. Así que sin más preámbulos, nuevamente le doy la bienvenida a Liliana. Es un gusto tenerte el día de hoy, así que bienvenida nuevamente. Ok, Viviana, muchas gracias. Gracias a todos por estar en este espacio y pues por querer aprender un poco más acerca de todo el tema de nómina. Esperamos otros minutos, Viviana, para... Sí, si quieres podemos esperar unos minuticos más. Adicional, pues les recordamos que el código que están viendo en pantalla en este momento es el código QR que los va a llevar directo a nuestro perfil de Instagram. Allá nos pueden seguir y al finalizar también, si quieren las memorias del evento del día de hoy, nos pueden dejar un mensajito. También pueden seguir y encontrar en Instagram a Global Gap Colombia.
Recuerden que en este momento pueden dejar ya sus preguntas en el chat para que podamos sacar el espacio y nuestros asesores, perdón, nuestros moderadores del día de hoy que nos están acompañando, les pueden dar como la respuesta inicial o en el espacio que tengamos con Liliana las podemos ir contestando. Listo, creo que ya podemos dar inicio, Liliana. Ok, Viviana, muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos por esta asistencia. Vamos a tocar algunos temas principalmente con respecto a la reforma, que pues ha venido como a cambiar algunas pequeñas cosas. Si bien digamos que la norma colombiana ya trae mucha información y pues trae unos lineamientos claros en muchos aspectos, pues aquí vamos a tratar de manejar algunos puntos que parece que son muy importantes, digamos, en el día a día de las empresas. Dentro de los temas que vamos a tratar, pues los contratos de trabajo, las actualizaciones con los procesos disciplinarios y los temas de las jornadas laborales. Para iniciar, pues me gustaría hablar un poco con respecto a los contratos de trabajo. Si bien pues todas las relaciones laborales están dadas por pues tres aspectos fundamentales que son los que se deben tener en cuenta. La subordinación, el tema de la remuneración y la prestación de un servicio personal. Dentro de los contratos de trabajo, pues se pueden establecer de muchas formas. Hay ocasiones en las que se llega a un acuerdo de forma verbal, que también es válido como un contrato laboral. Sin embargo, para mayor claridad y para, digamos, que las partes estén de acuerdo en todos los procesos, lo importante es que los contratos de trabajo estén muy bien específicos. Eh, Dentro de los contratos que se manejan habitualmente, pues está el de hora labor, que pues habitualmente se maneja para las obras, pero si vemos, digamos, su forma de aplicación, puede usarse en muchos campos de la industria o pues de las relaciones laborales. El contrato de hora labor debe ser muy específico y debe hacer por una tarea muy clara. Entonces, este tipo de contrato puede ser usado en las empresas, especialmente, digamos, para los procesos de reemplazos de pronto, cuando no hay una fecha cierta, digamos, de terminación de una actividad. Allí podemos contemplar que se pueda establecer una labor específica de una persona. Yo puedo contratar a una persona para cumplir con un requerimiento específico. Lo importante es que quede por escrito y que sea muy clara para las partes, pues que tan pronto termine esa labor, pues se va a dar por terminado ese contrato. El contrato a término fijo, pues tiene una fecha cierta de terminación. Sin embargo, pues este lo veníamos manejando habitualmente con una prórroga fija, o bueno, digamos que las prórrogas venían siendo por el mismo periodo de tiempo del inicialmente pactado. Por ejemplo, se manejaba pues un periodo inicial de 6 meses y mis prórrogas todas iban a ser de 6 meses. Esto pues se mantenía en el tiempo. A partir de la cuarta prórroga pasaba a ser un contrato por un año y se mantenía en el tiempo sin ningún tipo de afectación. Entonces hay personas que de pronto tienen contrato a término fijo, pero que están vinculadas en las empresas desde hace mucho tiempo. Entonces, tienen un contrato a término fijo, pero ese contrato se ha venido renovando año a año y pues pueden llevar 10, 15 años en la compañía y esa modalidad de contrato no iba a cambiar. Sin embargo, con la reforma, esta, esta opción se modificó y los contratos a término fijo van a tener una máxima duración de 4 años. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo irlo prorrogando en el tiempo en 4 ocasiones, pero ya no se va a mantener en el tiempo ese contrato por un año, sino que si ya cumplo los 4 años con ese contrato a término fijo, ya se va a convertir en indefinido y pues todos los contratos que no tengan esa claridad de información, pues se van a interpretar como indefinidos y van a ser manejados al momento de su liquidación con todos los efectos de un contrato a término indefinido.
Este tema de las prórrogas, pues cambió a partir de la entrada en vigencia de la ley. Entonces, pues para los contratos que ya están establecidos, el tiempo se debe considerar desde el 25 de junio. Entonces, yo debo revisar mis contratos. Si tengo contratos a término fijo, tengo 4 años para mantenerlos de esa forma. En caso contrario, pues se van a convertir en indefinidos. Entonces, es importante esa revisión. La otro aspecto que cambió con la reforma es que anteriormente las prórrogas eran por periodos iguales. Entonces, en la línea azul vemos que se mantienen en el tiempo y a partir de la tercera prórroga, pues ya es cuando pasaba un año y se mantenía en el tiempo en un año. En este momento la norma me dice que yo puedo hacer prórrogas pactadas. Entonces, yo puedo determinar un periodo inicial de tiempo para mi contrato, pero en las prórrogas puedo hacer cambios, puedo hacerlo por menor o mayor tiempo. Entonces, digamos que mi contrato inicial está por 8 meses, en la prórroga uno, siempre notificándolo con un mes de anticipación, yo le digo a mi empleado, no lo vamos a prorrogar por otros 8 meses, sino que necesito que este contrato se convierta en fijo a 5 meses. Entonces, hacemos el documento donde le estoy notificando, donde se hace todo el proceso para que pueda hacer, para que pueda prorrogarse ese contrato sin ningún inconveniente. En- y lo puedo prorrogar por por 4 veces en diferentes periodos de tiempo, siempre teniendo en cuenta que la suma de los tiempos no me supere los 4 años que establece la norma, porque pues como ya lo indicamos, las condiciones se convertirían a indefinido. Otro de los aspectos que toca la reforma es el tema de los procesos disciplinarios. Si bien digamos que ya las empresas venían manejando este proceso por ya se venía manejando, digamos, los temas disciplinarios en sus reglamentos internos. En este momento la ley está pidiendo que sea específico, entonces que quede dentro del reglamento de trabajo todo el procedimiento disciplinario que voy a llevar con una persona. Un proceso disciplinario no necesariamente es para dar por terminado un contrato, sino para generar una sanción por un acto que haya cometido el empleado. En ese caso, pues igual se debe cumplir con hacer la citación a los descargos, darle este plazo a la persona para que máximo en 5 días pueda tener toda la información y pueda sustentar su defensa. En todos los procesos disciplinarios, pues se establece que la persona puede elegir a un compañero de trabajo, a uno o dos compañeros de trabajo, para que lo acompañen en la diligencia de descargos. Esto no quiere decir que esas personas vayan a entrar al proceso a defender o a justificar, digamos, las acciones, sino que van a ser garantes de que los procesos se están llevando de forma adecuada. Esta parte de los procesos disciplinarios, del tema de las sanciones, tenemos que tener en cuenta que el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 62, establece unas justas causas, por ejemplo, para dar por terminado el contrato. Pero si bien la empresa puede considerar alguno actuar de los empleados que considere debe ser sancionado, puede establecer el tipo de sanción que va a, a darle al empleado, digamos, de acuerdo a su actuación. Entonces, es importante que el reglamento sea muy claro, porque pues es como los lineamientos tanto de la empresa como del empleado con respecto a su actuar frente a todas las situaciones de la empresa. Este reglamento, por, por la ley, pues ya está establecido que debe estar actualizado con todo lo que indica la ley 2466, máximo 6 meses de la entrada en vigencia de la ley. Recordemos que la entrada en vigencia de la ley fue el 25 de junio de este año. Entonces, a partir de esa fecha, hay muchos aspectos que ya se están ejecutando, hay otros que entran en vigencia posterior. Es el caso de este que pues nos da 6 meses para esa actualización.
Adicionalmente, pues da la oportunidad de que se publique de forma electrónica. Anteriormente nos indicaba que el reglamento interno de trabajo debía ser publicado en dos copias en un sitio visible del lugar de trabajo de las personas, teniendo en cuenta pues todos los cambios, el tema de la flexibilización, el tema del trabajo en casa, pues la idea es que de todas formas los empleados conozcan su reglamento, lo apropien para también sus actividades. Entonces se hace necesario el tema de la publicación. Si la empresa tiene portal web, puede realizar allí la publicación o haciendo el envío a través de correo electrónico y dejando la evidencia de que se socializó y se entregó a todos los empleados. El siguiente aspecto de la reforma, pues es el tema de la jornada laboral. Actualmente la jornada laboral diurna que establece el código está entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Quiere decir que yo puedo establecer mis horarios en ese periodo de tiempo, las 8 horas que trabajen las personas o el turno que considere la empresa, se va a considerar como diurno en este horario y como nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana. Esta jornada va a cambiar, pero no es un cambio inmediato, sino que el cambio se va a dar a partir del 25 de diciembre del 2025. ¿Qué pasa? Que cuando las empresas tienen turnos, tienen dentro de su jornada establecido que van a trabajar es después de las 6 de la tarde o digamos que en un horario en el cual deba trabajar en la noche, ese tiempo que está dentro de mi horario normal de trabajo, pero que hace parte de la jornada nocturna, pues se debe hacer el pago del recargo nocturno del 35%. Este porcentaje pues no nos cambia con la reforma, lo que nos cambia es la franja horaria para tener en cuenta en qué momento pago ese recargo nocturno. Para las empresas que trabajan habitualmente tiempos suplementarios, eh, la norma pues no cambió la cantidad de horas extras que están establecidas para las personas, que son 2 horas diarias máximo, 12 horas semanales y 48 horas mensuales. Esa cantidad de horas no cambió. Se puede considerar, digamos, las horas extras dentro de esos tiempos. Lo que cambió es que anteriormente se hacía una solicitud al Ministerio de Trabajo para poder trabajar esas horas extras. En este momento se pueden trabajar, pero en caso de una revisión, en caso de una visita, pues el ente regulador va a solicitar la relación de esos tiempos que han trabajado adicionales las personas. Entonces es importante establecer una planilla, algún tipo de mecanismo o un software que nos permita tener también esa información para en caso de requerirla en una visita del Ministerio de Trabajo, de la UGPP o de algún ente de control que nos pueda requerir en esa información. El tema de la jornada laboral, pues se mantiene lo establecido en el decreto 2101 del 2021, donde venimos haciendo la reducción de la jornada de forma progresiva. Para este año, pues ya estamos en 44 horas y a partir de julio del 2026 va a quedar establecido en 42 horas. En este momento aún se otorga un día de la familia por cada semestre en el año. Entonces tengamos en cuenta que si bien nuestra jornada se redujo a 44 horas, todavía los empleados tienen derecho a la jornada semestral por Día de la Familia. En este caso tendríamos dos jornadas pendientes, que sería la de este segundo semestre del 2025 y la jornada del primer semestre del 2026. Ya a partir del mes de julio del próximo año, pues ya esa jornada desaparece. Bueno, si bien digamos que las jornadas laborales se establecen pues para todos los tipos de contratos, hay unos contratos o unas personas que son de manejo y confianza, que pues para ellas no se aplica el tema de un horario estricto o del tema de horas extras. Ese tipo de manejo
pues se da entre las partes porque tienen un cargo de directivo o de gerente, pues que va a ser requerido en diferentes momentos y situaciones dependiendo del funcionamiento de la compañía. Eh, en la norma también se establece pues los temas de licencias y permisos que tienen las personas y pues que son remunerados de acuerdo a lo que establece el numeral 6 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, aquí lo que se hizo fue ampliar un poco las, los Gracias, mi momentos, amor por lindo. decirlo Te así, las debo. donde se otorgan ese tipo de licencias. Hay que tener muy presente que pues para todas las licencias, para todos los permisos, se debe solicitar al empleado los soportes que evidencien esa situación. Entonces, para el caso de, por ejemplo, una calamidad doméstica, hay que establecer muy claramente con los empleados, con todas las personas, en qué momentos se da ese tipo de licencia y por cuántos días lo va a establecer la empresa. Ese, por ejemplo, es un caso en el que de acuerdo a la calamidad, pues la empresa va a decidir si le otorga 2, 3 días o más tiempo, o si la persona debe reintegrarse en un cierto tiempo y de pronto manejar de otra forma la situación que de pronto llegó a darse por esa calamidad. Eh, la ley también establece pues unas licencias puntuales y que ya están establecidas, como por ejemplo la licencia de luto, que establece 5 días hábiles para la persona, siempre que se ha entregado los soportes correspondientes. Entonces, tener muy claro y que sus empleados también tengan claros, pues cuáles son esos momentos en los que pueden solicitar una licencia. Para el tema del cumplimiento de citas médicas con especialistas, pues lo mismo, tiene que la persona haber notificado a su empleador que está en un procedimiento, que pues las citas médicas son de fechas inciertas y en horarios inciertos. Entonces, como son de especialistas, por lo general se piden con anticipación. De la misma forma, pues se debe notificar al empleador cuando se tenga esas citas médicas. Cuando ya se hacen recurrentes o para el acompañamiento, por ejemplo, de personas mayores, de niños, se debe tener en cuenta que pues esos tiempos se pueden acordar con el empleador para no afectar el correcto funcionamiento de la compañía. Si bien digamos que la empresa tiene esa facultad de otorgar una licencia, de decidir en qué momento la persona debe reemplazar el tiempo, debe compensar el tiempo, entonces siempre debe ser como de acuerdo. Hay unos casos muy especiales que digamos que ya se salen del manejo normal y pues requieren un tratamiento especial, pero pues eso es un tema muy al interior de la compañía. Tenemos como novedad en la reforma, pues el tema de un día de licencia por uso de la bicicleta. Ese se va a establecer dentro de, dentro de 6 meses, por ejemplo. Entonces dice que es un día en el semestre por hacer uso de la bicicleta. Quiere decir que yo debo validar que en esos 6 meses la persona realmente haya usado la bicicleta para ir al sitio de trabajo, para desplazarse hacia su casa. Entonces, la persona puede solicitarlo, pero pues es opcional que la empresa lo otorgue o no, dependiendo pues de todas las condiciones que establezca la compañía. Em, tenemos para los recargos para el día de descanso. Si bien en la mayoría de compañías y por norma general el día de descanso es el domingo, pero las empresas pueden pactar con sus empleados que su día de descanso sea en un momento diferente al domingo. Si está establecido que mi jornada es de lunes a viernes o de lunes a sábado y mi día de descanso es el domingo, en el momento en el que yo trabaje el domingo, pues voy a tener este recargo que nos menciona también la ley y el cual va a ser progresivo hasta el 2027. Entonces, a partir del 25 de junio del 2025,
el recargo por trabajo en día de descanso va a ser del 80% cuando el trabajo sea habitual. En la misma ley dice que el trabajo habitual es cuando son 3 o más domingos en el mes, perdón, 3 o más días de descanso en el mes. Entonces, debo revisar cuánto tiempo están trabajando mis empleados y si se le aplica ese recargo en ese caso. Para cuando son habituales los días de trabajo, debe hacer el pago de este 80% adicional y se debe otorgar el día de compensación. Cuando no son habituales, que son 2 o menos días de descanso que haya trabajado en el mes, yo puedo darle a escoger al empleado. Entonces puedo recompensarle en tiempo, darle un día de compensación por el trabajo realizado en su día de descanso, o puedo pagarle el tiempo con este recargo del 80%. El día de descanso, como lo mencionaba antes, no necesariamente tiene que ser el domingo. Yo puedo pactar con mi empleado que mi jornada laboral va a ser de martes a, a domingo, por ejemplo, y su día de descanso va a ser el lunes. Entonces, en ese evento, los lunes que trabaje la persona, pues esos son los que van a ser considerados como día de descanso y van a tener este recargo o el compensatorio del que se hace mención. Otro tema que pues ha impactado mucho a las empresas es el tema de los contratos de aprendizaje. En la norma pues dice que hay contratos de aprendizajes que son en la modalidad dual. Estos son los que habitualmente conocemos, que es donde el estudiante está un tiempo en su institución educativa y otro tiempo en la compañía, ¿cierto? Para el caso del SENA, pues específicamente ellos lo determinan como un contrato en etapa productiva y un contrato en etapa electiva. Para estos contratos, lo que se hizo fue el cambio de la modalidad. Estos contratos, si bien son especiales porque son de aprendizaje, porque tienen unas condiciones especiales, porque hay una cantidad de información que se maneja con respecto a los contratos de aprendizaje y tienen unas condiciones especiales, estos a partir del 25 de junio del 2025, pues son considerados como un contrato laboral normal, pero pues va a tener un tiempo fijo de duración, va a tener pues el tema de que la persona también debe continuar con sus estudios. Esos contratos pues se deben manejar de una forma apropiada y que sean también muy claros para que no vaya a haber malas interpretaciones. Cuando la persona está en su etapa productiva, se debe hacer todos los pagos de seguridad social, llámese EPS, pensión, ARL y para fiscales. Cuando está en etapa electiva, que es en el momento en el que la persona está estudiando principalmente, pues estos pagos se realizan únicamente a la ARL y a la EPS. Y la cuota que se le entrega o la remuneración que se le entrega al estudiante cuando está en etapa productiva es un salario mínimo y cuando está en su etapa electiva es el 75% del salario mínimo. Sin embargo, los aportes a la seguridad social en el caso del contrato en etapa electiva se hacen sobre el salario mínimo. No se pueden hacer pues aportes por un valor inferior. Toda esta información del manejo de los contratos de aprendizaje está clarificada por el Ministerio de Trabajo a través de la circular externa 083 que emitió el 18 de julio del 2025. Esto pues surgió obviamente porque se generaron muchas dudas, se generaron muchas alertas para las empresas. Hubo mucha confusión con el manejo de estos contratos una vez salió la ley. Entonces, aquí se da un poco más de claridad de cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta, de cuáles son las condiciones de su aplicabilidad en todos los temas que refieren a los contratos de aprendizaje.
Y pues también en la ley se estableció que la monetización para el caso de las empresas que de pronto no quieran hacer el tema de los contratos con los muchachos, pueden hacer la monetización de la cuota para cumplir con esa obligación con el SENA. Y anteriormente se manejaba con un salario mínimo mensual. En este momento quedó establecido con 1,5 salarios mínimos para que pues puedan cumplir con esa obligación de su cuota de aprendices. Recordemos que las empresas que tienen 15 o más empleados son las que ya deben empezar a hacer la gestión para hacer la contratación de su aprendiz. Si tiene más de 50 empleados, ya son 2 aprendices y pues se debe ir revisando de acuerdo a la cantidad de empleados, pues cuántas personas deben ser vinculadas. Dentro de la ley establece pues algo que es en cierta forma pues novedoso, pero pues que de pronto en algún momento pues ya se podía haber aplicado y pues las empresas de pronto no lo tenían tan claro. Es el tema de la consignación de cesantías. Lo que dice la ley es que los operadores de las plataformas deben establecer como una opción para que las empresas puedan hacer sus consignaciones de cesantías de forma mensual. Entonces, sería como la planilla de seguridad social, más o menos se generaría una planilla similar en la cual la empresa de una vez estaría consignando las cesantías de sus empleados. Esto digamos que es interesante en el tema del flujo de caja de las empresas, porque habitualmente pues las cesantías se liquidan y se pagan máximo el 14 de febrero del año siguiente, ¿cierto? Si yo ya vengo haciendo el pago o la consignación mensual, pues digamos que ese pasivo no voy a tener que desembolsarlo en febrero, sino que pues ya voy a ir cubriendo esa obligación para con mis empleados. Entonces, digamos que es algo interesante que anteriormente pues ya se podía hacer, pero de pronto pues no se venía aplicando de esa forma tan específica. Entonces, pues es algo que pueden evaluar las empresas y que les puede ayudar, como lo mencioné antes, como a procesar su flujo de caja, porque pues muchas veces ya al comienzo del año, con todo el cierre fiscal, con todas las cosas que se presentan de fin de año, pues se ven un poco apretados, digamos, los gastos o las obligaciones para cumplir con ese pago de cesantías. Otro tema que digamos que trata la reforma y que pues es interesante es el tema del teletrabajo. Si bien ya se venía manejando incluso antes de la pandemia, digamos que con la pandemia pues se fortaleció esta modalidad de trabajo y pues hay muchas empresas que optaron por este proceso. En la reforma y pues en la ley se establecieron estas modalidades de teletrabajo. Entonces tenemos el teletrabajo autónomo, que es cuando la persona decide desde dónde, digamos, va a prestar sus servicios. Puede ser su sitio de vivienda, puede ser cualquier otro sitio, pero no necesariamente son las instalaciones de la empresa, sino que va a estar ubicado en cualquier otra parte. Siempre, digamos que para todas las modalidades de trabajo es muy importante tener claro que se debe reportar el sitio donde se va a realizar el trabajo, porque pues la ARL debe también entrar a cubrir algunos aspectos con respecto a la salud de los empleados. Tenemos el teletrabajo móvil, en el cual yo en ningún momento asisto a las instalaciones de la compañía, sino que trabajo desde cualquier lugar. Puede ser desde mi casa, puede ser desde un sitio diferente, desde un coworking. Hay diferentes sitios o salas donde se presta para que se pueda realizar el trabajo de las personas. Entonces, esa es otra modalidad. Tenemos el teletrabajo híbrido, que pues es donde se conjugan las dos opciones. Entonces, asisto unos días a las instalaciones de la compañía y presto mis servicios o realizo mis trabajos desde ese sitio, y otros días en los que voy a estar desde mi casa o desde otra oficina, desde otro lugar, desde donde el cual pueda garantizar igual mi trabajo. Siempre pues es a través del uso de tecnologías de información y comunicación. Y si bien esta modalidad de teletrabajo está establecida
dentro de los contratos de trabajo normales está manejada, digamos, de esa forma y está cubierta pues por todas las obligaciones que se generan para los empleadores, siempre pues debe haber esa comunicación para que las empresas pues tengan también el conocimiento de dónde están los empleados y pues para que no se vaya a presentar ninguna situación, digamos, con ese empleado. Y apareció como novedad dentro de las modalidades de teletrabajo, el teletrabajo transnacional, que es cuando las personas prestan su servicio desde otro lugar, desde otro país. Sin embargo, todas las condiciones contractuales, todos los beneficios, toda la información, todo lo que se procesa dentro de ese contrato de trabajo está dado por la reglamentación colombiana. Entonces, a pesar de que la persona esté, no sé, por ejemplo, en Chile o en Venezuela, en Europa, en España o en algún país diferente, las condiciones van a ser las de Colombia y a través del sistema de seguridad social en Colombia, pues la empresa va a garantizar que la persona tenga protección. Sin embargo, pues también la persona debe notificar a la compañía, debe buscar un método de cobertura, por ejemplo, sobre todo en el tema de salud, que esté dispuesto en su sitio de trabajo y donde se pueda garantizar que en caso de alguna necesidad médica, pues ya la persona pueda tener la atención sin ningún tipo de inconveniente. Y por último, tenemos el teletrabajo temporal o emergente. Digamos que este teletrabajo es, como bien lo indica su nombre, es muy corto de tiempo y se presenta, digamos, en caso de necesidades de emergencia dentro de las compañías. Pero pues, digamos que ese está, pensaría yo, que está inmerso en todos los demás sistemas de teletrabajo. En estos casos de teletrabajo, también se debe considerar que para las personas que tengan un ingreso inferior a los 2 salarios mínimos, como no hay desplazamiento al sitio de trabajo, pues el valor que se paga habitualmente como auxilio de transporte va a ser entregado a estas personas como auxilio de conectividad para que ellos puedan tener o garantizar pues una conexión a internet, que tengan todos los elementos que corresponden para que puedan cumplir con todas sus obligaciones. Viviana, si quieres, iniciamos con el tema de las preguntas. Pues básicamente estos son los temas que afectan en la reforma y pues como los temas principales que queríamos darles a conocer. Viviana, Sí, perdóname que se me fue tranquila. acá la señal un momentico. Sí, vamos a validar el tema de las preguntas. Acá ya en el chat, pues, nuestros moderadores nos han estado ayudando con las respuestas y demás. Ok, Entonces, vamos a ver. Nos indica Alba Joana González, para los aprendices SENA, la liquidación de contrato de trabajo se realiza desde la fecha de inicio de la formación o desde que inician la etapa productiva. Y para el tema de la dotación, se debe entregar a todos los aprendices, así sean administrativos. Bueno, si quieres esta, porque hay ok. varias de ella misma. Tranquila. Entonces, Sí, dale. digamos que el tema de los aprendices, pues es uno de los temas que más genera dudas en toda su aplicación. Entonces, digamos que las personas que tenían contrato de aprendizaje al momento de entrada en vigencia de la norma, hablamos del 25 de junio del 2025, digamos que lo que estaba establecido hacia atrás, pues no se contempla, sino a partir de esa fecha, del 25 de junio, es donde tengo que empezar a provisionar las prestaciones sociales, tengo que incluirlo en mi planilla de seguridad social, tengo que hacer todos los pagos adicionales. Y el contrato, digamos que ya al momento de la terminación se debe liquidar desde el 25 de junio hasta el momento en el que se da la terminación. Si mi contrato terminó
el 30 de julio, por decir algo. Entonces yo le voy a pagar prestaciones por el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 30 de julio. No se hace retroactivo. Y para el tema de la dotación se debe tener en cuenta pues las condiciones que establece el Código Sustantivo en el artículo 230, que dice que la persona debe devengar menos de 2 salarios, que pues los aprendices estarían cumpliendo con ese requisito, y haber trabajado mínimo 3 meses para la compañía. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la dotación que se entregó en agosto para las personas aprendices, pues no se hacía obligatorio porque la norma entró en vigencia en junio. Entonces, si lo consideramos a agosto, aún no había cumplido los 3 meses que establece la ley. Ok, por acá ella nos sigue preguntando que los compensatorios se pueden acumular. Es decir, tengo derecho a 3 compensatorios y los quiero tomar la siguiente semana de una vez. ¿Esos compensatorios se pueden tomar en el siguiente mes o deben ser en el mismo mes que trabaje los días de descanso? Lo ideal es que los compensatorios sean dentro de la semana siguiente a que se dio el lugar al trabajo adicional. ¿Por qué? Porque es que el día de descanso es justamente para recuperar energía, para poder continuar con el mes, digamos, laboral. Entonces, si yo acumulo, digamos, días de compensación, pues yo los puedo negociar con la compañía, ¿cierto? Pero ya en ese momento pues puedo estar muy agotado y por el contrario se puede generar de pronto un accidente por agotamiento, se puede generar otro tipo de situaciones. Entonces lo ideal es evitar ese tipo de situaciones que de pronto puedan afectar el funcionamiento de la compañía o que puedan afectar a la persona en sí. Ok. Por acá nos preguntan también si son citas generales, ¿deben pagar el tiempo los empleados? Eso está a decisión, digamos, de la compañía. Lo ideal es que sí, las citas médicas, pues por lo general las personas deberían programarlas por fuera de su jornada laboral, justamente para no afectar a la empresa en su funcionamiento. Entonces, digamos que cuando ya son citas recurrentes y pues entendiendo que pues no siempre se encuentran en los horarios que se requieren, lo ideal es reponer el tiempo en la medida de lo posible, ¿no? Pues hay empresas que son de producción y que pues no pueden dejar una máquina sin funcionamiento o ponerla a funcionar solo en un horario diferente, pues digamos que eso depende de cada una de las empresas, pero eso es manejable, digamos, es como negociable entre el empleador y el empleado. Ok, por acá nos pregunta Julie Fernanda, ¿esas licencias o permisos son descontables en salario? ¿Está permitido? No, las licencias que establece el numeral 6 del artículo 57 del Código Sustantivo son licencias remuneradas y pues están a cargo del empleador. Ok. Marisol Cristancho nos pregunta, en la empresa contamos con personal que lleva laborando más de 15 años y se les renueva el contrato fijo cada año. Con respecto al cambio del contrato a término fijo a indefinido, para quienes completen más de 4 años, ¿este personal también aplicaría o sería solo para el personal que ingrese a partir de la entrada en vigencia de la norma? Deben tener en cuenta la entrada en vigencia de la norma. O sea, esos contratos, digamos que em, si bien pues ya tienen un término fijo, hay que contemplar los 4 años a partir del 25 de junio. Quiere decir que si yo voy a continuar con estas personas, pues debo programarme para dar la continuidad del contrato o para dar la terminación del contrato cuando él ya cumpla 4 años, porque pues los 15 años anteriores pues ya digamos que no es retroactiva la norma y pues no se aplicaría esa evaluación, pero hacia futuro sí. Entonces, si yo lo continúo el contrato y ya ese contrato me llega a los 4 años, ya se me va a volver indefinido y se me va a volver indefinido ahí sí de forma retroactiva. Entonces yo ya voy a tener que considerar los años anteriores.
Ok, por acá nos preguntan también, con respecto a los 2 días de la familia, dice la asesora laboral que la norma dice que el empleado podrá dar estos días. Sé que el beneficio desaparece una vez se complete la disminución total de la jornada, es decir, cuando se lleguen a 42 horas semanales. Sí, si la empresa quiso adoptar, digamos, las 42 horas este año, ya desaparece el derecho del Día de la Familia. Entonces, Ok, si la empresa decidió que a partir de julio del 2025 ya no se van a trabajar 44 horas, sino 42 a partir de esta fecha, ya desaparece esa obligación. ok. Si se trabajan 3 domingos, ¿se da un día de descanso más el pago del recargo? Sí, se debe compensar porque ahí dice que cuando son 3 o más domingos, pues ya es un tema de habitualidad. Entonces se debe compensar el tiempo y se debe hacer el pago de las horas que haya trabajado la persona. No te escucho, Viviana. Perdóname. Tranquila. Yurani Benavides nos pregunta, ¿la reforma aplica también para las cooperativas de trabajo asociado? Sí, a mi entender, digamos que las cooperativas tienen unas reglas especiales, pero pues en todo lo que es materia laboral, pues aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces hay que revisar en qué temas específicos quieres conocer y pues cuáles son los aspectos que consideras se deban tener en cuenta. Ok, por aquí vamos a leer más preguntas. Marta Gutiérrez nos pregunta, ¿qué pasa con el día de descanso cuando el día lunes es festivo y el empleado ya pactó su descanso con anterioridad que fuera ese lunes? Cuando el día de descanso, digamos que es el lunes y es festivo, pues digamos que ahí no hay ningún cambio. Solo si trabaja la persona, pues se va a pagar el recargo. De resto, pues simplemente las personas van a tener esa opción de pactar ese día como de descanso, que sean todos los lunes, independiente de que sean festivos, independiente de que sean hábiles, pues siempre va a descansar el día lunes. Ok. Por acá nos dice, ¿esa consignación de cesantías sería directamente al empleado o al fondo? Al fondo. La idea es que sea como una planilla, como la planilla que se hace en febrero, pero pues va a ser mensualmente. Ok. Si hay un empleado que venía con contrato a término fijo de un año desde hace mucho tiempo, ¿la próxima prórroga se puede hacer a 3 meses? Sí, sí, porque digamos que empezaría la aplicación de la ley 2466. Entonces, si yo tengo un contrato a término fijo, lo que voy a hacer es que voy a notificarle que ya no se lo va a prorrogar por un año, sino por 3 meses. Y empezaría a contar el tema de las prórrogas pactadas, que es lo que establece la norma. La norma dice que pues se hace efectiva pues a partir del 25 de junio. Entonces, a partir de esa fecha es cuando yo tengo que empezar a evaluar todos mis contratos y empezar a ver qué decisiones tomo con esas personas que tienen un contrato a término fijo. Ok, por acá Jorge Armando Peña nos pregunta, en el caso de que las cesantías se consignen mensualmente en el correspondiente fondo, ¿quién liquida los intereses sobre las cesantías, el fondo o el empleador? Digamos que ahí hay un vacío en la ley porque pues no hace claridad con respecto a los intereses de las cesantías. Desde mi entender, digamos que ya la responsabilidad sería el rendimiento que genera el fondo para con esas cesantías, porque pues digamos que los intereses de cesantías son como pues a lo que hace referencia, como sus rendimientos de las cesantías que tiene el empleador y que pues las conserva hasta el febrero del mes del año siguiente, ¿cierto? Por eso se generan pues esos intereses. Pero si yo ya no tengo esos recursos en mi poder, sino que se los estoy entregando directamente al fondo, el fondo es quien debe entregar los rendimientos a los empleados. De acuerdo.
Por acá nos preguntan si una empresa tiene 13 empleados por nómina y 5 por servicios, ¿está obligado a contratar aprendiz del seno? Para los aprendices son todos los contratos laborales. Si mi contrato está establecido como contrato de prestación de servicios, digamos que es una modalidad diferente de contrato. Entonces tengo que revisar es que mis contratos sean laborales, de obra a labor, contrato a término fijo, contrato término indefinido. Digamos que tengo que tener es claridad de cuáles son las personas. Hay que tener precaución con los contratos de prestación de servicios, porque en muchas ocasiones esos contratos cumplen con las condiciones de un contrato de trabajo. Entonces tenemos que la prestación personal del servicio, la remuneración y lo que hace especial, digamos, los contratos laborales es el tema de la subordinación. En la medida en que una persona tenga un contrato en el cual esté recibiendo órdenes, que esté cumpliendo un horario, que esté asociado, digamos, a algo muy específico, podría considerarse y seguramente se va a considerar como un contrato de trabajo y esto lo haría a término indefinido, porque pues digamos que ahí se cambiarían las condiciones. Entonces hay que evaluar muy bien esos contratos de servicios que realmente sean de servicios y que sean ocasionales. Ok. Les recordamos que en este momento estamos transmitiendo a través de la pantalla la información de Global Gap para quienes estén interesados. Recuerden que es una firma que cuenta con 13 años de experiencia. Acá van a poder encontrar los números de teléfono, la dirección, su página web y los correos donde pueden encontrar más información. Adicionalmente, si desean tener más información, pueden escanearlos o más bien buscarlos en Instagram como Global Gap o Global Gap Colombia en LinkedIn para que obtengan más información sobre la empresa que hoy nos estuvo acompañando en Alianza AELIS. También les recordamos que el código QR en pantalla los llevará directo a nuestro perfil de Instagram. Si ya nos sigues, gracias por hacer parte de esta comunidad. Y si aún no, este es el momento perfecto. Escanea el código QR y únete para que no pierdas ninguna de las novedades. Adicionalmente, en el chat les dejé anclado un enlace para que se puedan unir a nuestro canal de WhatsApp, donde también compartimos información de su interés, aulas virtuales y demás. Adicional, también queremos darle el término a, o recordarles que a través de nuestras redes sociales también interactuamos para estas aulas virtuales y habilitamos un espacio que llamamos la cajita de preguntas para que con anticipación allí puedan dejar sus inquietudes sobre el tema del evento. De esta manera, pues no solo enriquecemos la conversación de lo que hemos hablado acá, sino que las personas que en su momento vieron el tema en redes sociales puedan dejar allí sus inquietudes. Así que en este momento voy a proceder a leer algunas de ellas para que las personas que de pronto nos están acompañando acá y dejaron su pregunta puedan tener la respuesta. Nos preguntan, hola, tengo una pyme y me preocupa si con la reforma laboral voy a tener que cambiar los contratos de mis empleados. ¿Esto aplica para todos? Habría que revisar pues en qué forma o cómo están establecidos en este momento los contratos de trabajo y pues tener claro, digamos, los tiempos que establece la norma a partir de su entrada en vigencia. De Digamos que son acuerdo. casos muy puntuales, entonces habría que revisarlos específicamente. Ok, sí, recuerden que acá en nuestras aulas virtuales, conferencias y demás, siempre hablamos desde la parte general y por eso siempre tratamos de enfocarlos en que realicen la consulta puntual de la empresa para que pues puedan tomar la mejor determinación, como lo menciona Lilian. Por acá nos preguntan también, ¿qué recomendaciones nos das para que las pequeñas empresas podamos cumplir la reforma sin afectar tanto nuestros costos? Digamos que es un tema más de productividad, por decirlo así. Entonces, establecer unos horarios que sean convenientes tanto para la empresa como para los empleados. Y de una u otra forma, pues establecer que dentro de esos tiempos se puedan cumplir con las obligaciones. Para, digamos que el tema de, por ejemplo, los recargos nocturnos, hay empresas que se vieron muy afectadas, que son sobre todo, por ejemplo, las de los restaurantes, las que son como de recreación,
porque digamos que sus eventos o su mercado pues está enfocado en unos horarios sobre todo hacia la noche. Entonces pues ese tema del recargo nocturno pues es lo que más les va a afectar. Es como tratar de hacer una planeación de forma objetiva que también les permita tener una mayor productividad con el tiempo o el horario que se maneja actualmente, con las horas que nos establece la ley y pues para que no les genere unos sobrecostos. De acuerdo. Por acá nos preguntan en nómina electrónica cómo nos preparamos para los ajustes que exige la reforma. Básicamente es el software que ustedes manejen, es el que les va a dar todas las pautas para que puedan manejar, por ejemplo, los cambios en el tiempo. Por ejemplo, el tema del recargo dominical o de día de descanso obligatorio, ese pues ya lo pueden establecer en su software y tenerlo proyectado, que es el 80% a partir de junio y hasta el mes de julio del 2026 se va a mantener el 80%. Ya en ese momento, pues ya el software también es el que les va a brindar la posibilidad de incrementar al 90 y al 100% como lo establece la norma. Por lo general, digamos que los cambios que se hacen en el software son los que se transmiten a la DIAN, ¿cierto? Entonces es como tener muy clara esa parametrización para que la información sea reportada de forma correcta. Ok. Por acá nos preguntan también, con la reducción de la jornada laboral, ¿nos van a pagar menos o eso solo aplica al cálculo de las horas extras? No hay reducción en el ingreso de la persona, entonces se va a mantener el mismo salario por menor cantidad de horas. Ok. Bueno, por acá también quiero invitarlos a nuestra siguiente aula virtual, ya que Liliana lo mencionó hace un momento sobre el tema del software y demás. El día 11 de septiembre estaremos hablando sobre todo lo que refiere a la reforma laboral y los cambios que trae este proceso, donde continuaremos obviamente profundizando en temas claves para la gestión empresarial y demás. Todos los detalles estarán disponibles en nuestras redes sociales o pueden ingresar a nuestra página web www.elisa.com y allí ya está dentro del calendario en la opción de capacitaciones. Pueden encontrar la siguiente aula para que se inscriban y no se queden por fuera. Vamos a darle paso a otras de las preguntas que tenemos en este momento en el chat y es Jorge Armando nos pregunta, en el caso del pago de etapa lectiva, ¿se debe descontar aportes a salud al aprendiz o todo el pago lo cubre el empleador? En la etapa electiva, recordemos que se hace pago únicamente a la ARL y a la EPS y ese gasto está asociado completamente al empleador. De acuerdo. Soporte Tesha nos pregunta, si un empleado no labora las 220 horas al mes, ¿cómo se calculan las horas extras? Digamos que la empresa es quien tiene que establecer, recordemos que dentro del salario que se pacta con el empleado están incluidos 2 días de descanso obligatorio. Por eso se toman 30 días y los 230 días en el mes y lo equivalente que son 220 horas en el mes. Pero pues digamos que es más el tema de organizar mi horario laboral, si yo lo voy a tomar de lunes a viernes o si lo voy a tomar de lunes a sábado, en qué momento estoy cumpliendo con esas 44 horas semanales y en qué momento las personas empiezan a hacer horas extras. Entonces, digamos que es un tema más de control de mis horarios y del cumplimiento de esas obligaciones. Si por política la empresa tiene que no trabaja las 44 horas semanales, hay empresas que dicen, no, nuestro horario es no sé, de 8 a 5 independiente de cuánto me sumen y de lunes a viernes, puede que no estén trabajando las 44 horas, pero ya lo tienen estipulado de esa forma. Entonces, la persona que de pronto trabaje un sábado, cuando su horario pues no está establecido los sábados, pues eso me va a generar unas horas extras adicionales. Entonces, digamos que es más como el tema de establecer muy claros los horarios y del cumplimiento de esos horarios. Ok, Alba Joana González nos pregunta, ¿a los aprendices SENA también se les pagan 15 días de vacaciones? Sí,
A partir de De junio acuerdo. se causan a los que están en etapa productiva, se causan todas las prestaciones y pues se genera también la obligación de los días de descanso por vacaciones. Ok, por allí nos quedaron algunas preguntas, pero no me quiero ir sin aprovechar este espacio para preguntarle a Liliana realmente, y es un tema que de pronto hemos encontrado en varias ocasiones y eventos que hemos realizado sobre este tema, que en sí está muy reciente, pero que ya lleva sus mesecitos como dando y surtiendo la ley de lo que nos indica. Entonces, quiero preguntarte, Liliana, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el reto más grande que tienen hoy las empresas para implementar esta reforma laboral sin descuidar el bienestar de sus trabajadores? Gracias, Viviana. Digamos que sí, el tema de la reforma pues ha generado mucha expectativa tanto en los empleados como en los empleadores. Y pues lo que buscaba era de alguna forma beneficiar mucho más a los empleados. Sin embargo, digamos que de fondo pues no se ve tantos beneficios. Sin embargo, pues los temas puntuales que se incrementan, que es el tema de los recargos, que es el tema de las horas extras, esto pienso yo que es el tema de hacer una buena planeación y de optimizar como todos los procesos, de buscar las mejores herramientas para optimizar todos los procesos y que las personas puedan ser más productivas dentro de la jornada que nos está estableciendo la ley. Entonces, en muchas ocasiones eran unas jornadas muy extensas en las que de pronto por el mismo cansancio de las personas, ya al final del día, digamos que no son tan productivas. Entonces, habría que verlo, pienso yo, desde ese factor también. Ok, recuerden, gracias Liliana, porque sí hemos encontrado mucha expectativa respecto a todos estos temas de, bueno, cuál era realmente el fin de esta nueva reforma laboral y demás. Así que, pues la invitación es a seguirnos, obviamente, capacitando, seguir y esperando también cuáles son los pronunciamientos. Recordemos que tras la reforma también salió la circular donde aclaraban ciertos procedimientos respecto al tema del manejo de los senos, porque también quedó allí como varios vacíos dentro de la ley y demás. Así que nos queda más que esperar qué se determina si seguimos con lo que tenemos actualmente. Así que recuerden que la grabación de esta conferencia estará disponible durante la semana en nuestro canal de YouTube como Elisa Software. Hoy celebramos juntos los 37 años de Elisa, una trayectoria construida a la mano de ustedes con compromiso, innovación y transformación. Les recordamos que a continuación vamos a compartir un código QR. La idea es que puedan llenar o llevar esta encuesta de satisfacción. Su opinión siempre va a ser valiosa para nosotros, para seguir creciendo, mejorando y pues trayéndoles a ustedes personas como Liliana y como todas las personas que nos han acompañado durante este tiempo con el conocimiento, la experiencia y toda la actitud para estos eventos. Muchas gracias a nuestra conferencista Liliana Torres por compartir su conocimiento, a Global Gap por su apoyo, a nuestros moderadores Sandra Paola Soler, Andrés Alemán y al personal que hace posible estos espacios. Y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden inscribirse a nuestra capacitación. Es el día 11 de septiembre desde las 9 de la mañana. Aplica los cambios de la reforma laboral en Elisa Nómina. Gracias por hacer parte de esta comunidad de aprendizaje y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Viviana. Gracias a todos por su participación. Claro que sí, Liliana, esperemos tenerte de vuelta nuevamente. Claro que sí, muchas gracias.